Uno de los videos más vistos de mi canal es el de creación de selects para desplegar una lista de ítems. Así que pienso que a muchos que empiezan en el mundo del desarrollo web con Laravel les interesará una serie de videos que aborde el tema de selects, pero esta vez anidados o selects dependientes. Son estos grupos de selects en los que se elige un valor en el primer select y dependiendo del ítem seleccionado, el segundo select carga valores correspondientes. El clásico ejemplo es el de país y provincia. Uno elige el país y dependiendo del país que haya elegido, el segundo select, pues se llena con las provincias de ese país seleccionado. Este es el primero de una serie de videos en los que me gustaría abordar y solucionar este problema con diferentes técnicas. Por ahora tengo en mente al menos 3 diferentes formas o 4 diferentes formas de abordar este tema. El primero utilizando Vanilla JavaScript, es decir, JavaScript sin absolutamente ninguna librería ni framework. Segundo, utilizando Vue.js. Tercero, utilizando Inertia.js para quienes lo conozcan. Y cuarto, utilizando Livewire. Si a ustedes les gustaría que aborde este problema con alguna otra técnica o librería, por favor déjenmelo saber mediante mi cuenta de Twitter que aparece en pantalla. Por supuesto, todo esto va a estar gestionado en el backend utilizando Laravel. Así que empecemos con el primer video, utilizando Vanilla JavaScript. Para este ejemplo estaremos creando un par de selects dependientes. El primero contendrá una lista de países y el segundo select tendrá una lista de equipos de fútbol de esos países. Entonces, para empezar, tengo un proyecto nuevo creado en Laravel y lo único que añadí a este nuevo proyecto, pues es para empezar migraciones para las tablas correspondientes que vamos a necesitar. Si revisamos aquí en Database, Migrations, tenemos una migración para una tabla Countries que va a almacenar los países y otra migración para Football Teams que va a almacenar todos los equipos de fútbol y tiene una relación con el Country ID, con el país al que pertenece este equipo de fútbol. Segundo, tengo también creado algunos seeders para estas tablas con datos de ejemplo. Revisamos aquí en Database Seeders. Tenemos Country Seeder en el que tengo creados 5 diferentes países. Y tengo otro seeder llamado Football Teams Seeder, en el que tengo los equipos de fútbol de cada uno de esos países. También tengo los modelos creados para estas dos tablas, para Countries y para Football Teams. Si revisamos aquí en App, en la carpeta Models, tenemos el modelo para Country y el modelo para Football Team. Y finalmente en la vista Welcome, vamos a Resources, Views, Welcome, pues lo que tengo creado en esta vista es un formulario con 2 selects que por ahora están completamente vacíos, como pudimos ver al inicio, el select donde deberían estar los countries y el select donde deberían estar los teams, que se van a cargar pues dependiendo del país que hayamos seleccionado. Y el código que tenemos para estos 2 selects es el más sencillo posible. Es este para el select del country y esto para el select del team. Se le ha dado estilo utilizando Tailwind CSS, pero nada de eso interesa en realidad para lo que queremos lograr. Simplemente es para que se vea bien y podamos trabajar con este diseño en el video. Ok, entonces si vamos a la base de datos, mi base de datos se llama selects, está totalmente vacía, así que voy a correr las migraciones y los seeders para crear la base de datos y llenarla de los datos de ejemplo que les había mostrado. Entonces php artisan y podemos decir migrate y -- seed para que se ejecuten también los seeders. Ok, refrescamos esto y ya tenemos toda nuestra base de datos. En countries tenemos los 5 países y en football teams, pues los football teams o los equipos de fútbol de cada uno de esos países. El primer paso entonces será, por supuesto, llenar el select de countries. Es el paso más fácil, así que vamos a empezar por este. Vamos a ir hacia nuestro archivo que está en web o en routes web y tenemos aquí simplemente nuestra ruta que nos renderiza el view welcome. No vamos a crear un controlador para mantener todo lo más sencillo posible y en el menor número de archivos toda nuestra lógica de programación, pero si ustedes ya trabajan en un proyecto real, pues claro, tendrán sus rutas apuntando a un controlador respectivo. Bien, entonces vamos a recuperar mediante el modelo country todas las filas, todos los países. Ok, vamos a guardar esto en una variable llamada countries y vamos a asegurarnos de pasar esto a nuestro view welcome. Ok, vamos a importar el namespace de country
Y entonces retornamos el view welcome con countries. Luego vamos a ir a nuestro view welcome. Y aquí en esta parte vamos a ejecutar un for each. Y vamos a iterar la variable countries que estamos recibiendo desde la ruta. Y a cada uno vamos a tratarle como un country. Por cada uno vamos a dibujar un tag option. Y en el valor, pues vamos a poner el ID del country. Y en el texto o en el valor del option, vamos a poner el nombre del country. Ok, esto debería ser suficiente. Vamos a regresar. Refrescamos y tenemos aquí ya los 5 países en el Select the Countries. Ok, ahora el siguiente paso es que cuando escojamos España, por ejemplo, pues en Team se carguen todos los países, los equipos de fútbol de este país, de España. Esto implica que de alguna manera nuestra programación, nuestra página, debe reconocer y reaccionar al evento de cuando nosotros seleccionamos uno de estos ítems. Y entonces debe tomar acción. Entonces para hacer esto, regresamos aquí a nuestro select y vamos a utilizar una propiedad del tag select llamado onChange. ¿Okay? Este onChange se va a ejecutar siempre que nosotros cambiemos a alguno de los otros elementos de la lista. ¿Okay? Ahora, ¿qué vamos a hacer cuando cambie o cuando se ejecute, se lance este evento onChange? Pues podemos ejecutar alguna función que hayamos escrito de JavaScript. Por ejemplo, podríamos ejecutar una función llamada load football teams. Entonces, esta función todavía no existe, pero podemos ir hacia el final, abrir una etiqueta de script y crear esta función. Load football teams. Y solamente para mostrarles o para comprobar que funciona, vamos a poner aquí hello teams. Ok, vamos a lanzar un alert. Regresamos acá, refrescamos esto. Vamos a escoger uno de los países y ahí tenemos Hello Teams. En efecto, se está ejecutando esta función cuando hay un cambio de option en este select. Muy bien. Ahora, lo que podemos hacer también es pasarle la instancia del select que estamos manejando a la función y lo hacemos mediante la palabra reservada this. Esto le pasa la instancia del select a la función. Vamos a ver qué es lo que contiene. Vamos a hacer un console.log, console.log. Y vamos a recibir aquí, vamos a ponerle por ahora un nombre de variable simplemente e. Ok, regresamos acá, refrescamos esta página, vamos a abrir el inspector y vamos a ver lo que tenemos en la consola. Voy a seleccionar un elemento y como vemos tenemos acceso al select en sí de los países. Ok, muy bien. Entonces podemos cambiarle el nombre a algo más representativo a este argumento. Podemos llamarle countries select, porque es el select de countries, el que estamos recibiendo aquí, la instancia de country select. Y fíjense lo interesante. Si a esta instancia yo le digo que me dé el valor actual, vamos a ver qué es lo que sucede. Estamos accediendo al valor actual de countries select. Refrescamos esto de aquí. Y vamos a ver, escoger uno de estos. Por ejemplo, Italia me dice número 3. Si digo Inglaterra, me dice número 2. Y si digo España, me dice número 1. Y así por el estilo. Es decir, puedo acceder al ID del elemento que está seleccionado, del option que está seleccionado. ¿Okay? Que corresponde al ID en la base de datos de cada uno de estos países. Así que esto nos viene muy bien para poder hacer la petición al servidor y decir que nos retorne todos los teams, todos los equipos de ese país. Entonces podríamos guardar en una variable let country ID el valor de country select. Con esto ya tenemos el ID del país. Entonces, utilizando este ID, debemos hacer una petición por Ajax para que Laravel nos retorne los países. Entonces, en los navegadores modernos, gracias a ECMAScript 6, tenemos una función llamada fetch, que me parece que es la más fácil de la que podemos echar mano para hacer una petición Ajax actualmente. Y recibe un parámetro en el cual podemos nosotros especificar la URL hacia la que queremos hacer la petición. Entonces le decimos que queremos hacer una petición hacia un endpoint que podemos llamarle, por ejemplo, countries. No existe todavía este endpoint, pero ya lo vamos a crear. Countries, el ID del country, puede ser 1 o 2 o 3, el que sea. Y podemos llamarle football teams.
¿Ok? Pero claro, aquí en vez de pasar un valor específico, lo que podemos hacer es sumarle o encadenarle el country ID. ¿Ok? Y así será dinámico la creación de la URL, pero podemos hacer esto un poco más limpio utilizando esta comilla inclinada. Voy a acercar para que vean un poco mejor. Es esta de aquí, tanto al inicio como al final. ¿Ok? Y entonces ya no necesitamos utilizar estos signos de más ni cerrar y abrir comillas, sino que simplemente le decimos a JavaScript que dentro de estas comillas de template, todo lo que esté encerrado entre estos corchetes y antecedido por este signo de dólar es una variable. Bien, esto nos va a retornar un promise, entonces podemos capturar ese promise mediante este método den, entonces .den después del fetch, .den, y decimos o definimos un closure aquí. Vamos a recibir el response, que va a ser la respuesta que nos va a retornar el servidor o Laravel en este caso. Y vamos a primeramente a ver qué es lo que nos retorna el servidor. Entonces simplemente un console.log de la respuesta. Repito, esto no existe todavía este endpoint en Laravel, así que el siguiente paso sería crear este endpoint y luego ver qué es lo que nos retorna. Ok, entonces vamos a ir hacia nuestra carpeta routes, web.php, nuestro archivo de rutas, y entonces vamos a crear una nueva ruta. Entonces route de tipo get, y vamos a llamarle, si recordamos, countries, slash, y aquí vendría el ID del country, y football teams. Nuevamente vamos a mantenerlo aquí sin controlador, sino simplemente con un closure para mantener toda la lógica en este archivo. Si ustedes desean, pueden hacer un controlador y apuntar esta ruta hacia él. Aquí vamos a recibir el ID que va a corresponder con este ID de la sección que estoy marcando ahora mismo en la ruta. ¿Ok? Entonces, aquí como recibimos el ID de el country, lo que podemos hacer es utilizando el modelo country, buscar ese ID. Y así habremos recuperado ya el país. Lo guardamos en una variable country y luego podemos recuperar todos los football teams que pertenezcan a ese country. Entonces, utilizando el modelo football team, vamos a decirle que busque en donde el country ID sea igual a country ID. Y vamos a obtener todos los resultados. ¿Okay? Entonces, dame todos los football teams que tengan en el country ID este country ID que hemos recuperado basándonos en lo que viene en la ruta, en la URL. ¿Ok? Y podemos, debido a que Laravel es bastante bueno en retornar cosas desde los endpoints, podemos simplemente decir return y Laravel automáticamente va a tomar toda esta colección de modelos y transformarlos a formato JSON, formato que podemos consumir desde JavaScript. Ok, entonces para probar esto, vamos a regresar aquí al navegador y vamos a decir select.test slash y que les parece countries y que les parece valor 1 y luego football teams. Y como vemos, tenemos todos los football teams de el país 1, que es España, pero si decimos que queremos de el país 3, tenemos todos los de Italia. Está formateado gracias a Firefox, pero tenemos también la opción de ver todos los datos sin formato, que son todos estos de aquí, que están en formato JSON. Ok, entonces tenemos listo el endpoint y esta es la información que se va a retornar desde él. Ok, regresamos entonces aquí a nuestra página principal. Bien, si recordamos el código que habíamos escrito, vamos a cambiarnos al view welcome. Estábamos capturando el ID del country y haciendo una petición a este endpoint que acabamos de crearlo, ya existe. Y entonces la respuesta que nos retorna el servidor la estamos imprimiendo o mostrando en un console log. Vamos a ver qué es lo que sucede. Déjenme abrir el inspector en la consola. Ok, estamos listos. Por si acaso voy a refrescar la página para traer los últimos cambios. Y entonces voy a seleccionar uno de los países. Ok, y tenemos aquí ya el response. Pero todavía no tenemos acceso a la información en formato JSON. Veamos qué pasa si es que en response yo hago un llamado a este método JSON, que debería transformarme, o nuestro primer pensamiento sería que debería transformarme o retornarme ya la información en formato JSON. Refresco
Voy a seleccionar un país y no me retorna la información en JSON, sino que me retorna un promise. ¿Ok? Y dice que está pendiente. Entonces, como esto es un promise, lo que podemos hacer es simplemente encadenar otro den, otro método den. ¿Ok? Así que vamos a retornar este response. ¿Ok? Y aquí encadenamos otro den. Aquí vamos a llamarle JSON data. Puede ser cualquier nombre, pero voy a llamarle JSON data. Y vamos a hacer nuevamente un console.log de JSON data. Vamos a ver ahora sí qué es lo que obtenemos. Refrescamos, seleccionamos un país y ahora sí tenemos acceso en formato JSON a todos los equipos de este país seleccionado, en este caso de Alemania. Así que lo que podríamos hacer es, por ejemplo, decir JSON data. Vamos a ver el ítem número 5, refrescamos. Y en el caso de Inglaterra, el ítem 5 va a ser el equipo 26, Chelsea, y el resto de datos. Por supuesto, luego podríamos decir .name para acceder únicamente al nombre. Vamos a refrescar nuevamente. Aquí está en el caso de Italia es Internazionale, en Alemania es otro, en Francia es otro, y así cada uno dependiendo del país que hayamos seleccionado. Muy bien, tenemos acceso a la información en formato JSON. El siguiente paso entonces es, con esta información, llenar el select de Teams, que todavía permanece vacío. Así que, ¿qué les parece si creamos una función que se encargue de hacer este trabajo? Podemos llamarle a esta función algo como build football teams o football team select. Es un poco más claro. Y como parámetro vamos a pasarle la data que hemos recuperado en formato JSON. ¿Ok? Bien, vamos a crear esta función. Build football team select. Recibimos aquí JSON teams, podemos llamarle al parámetro, o JSON data mismo, como sea. Y aquí vamos a construir o llenar el select. El primer paso es obtener la referencia al elemento del select. El select tiene un ID asignado. Si lo revisamos aquí, este ID del select es football team. Así que podemos utilizar este para obtener la instancia de ese elemento del DOM. Podemos entonces decir let football team select igual a document.getElement by ID. Obtenemos el elemento por ID y el ID football team. Ok, luego, si recordamos, este JSON teams, que es el JSON data que estamos recibiendo, si recordamos es un array de elementos. Entonces, debido a que es un array, podemos hacer lo siguiente. Podemos decir JSON teams y podemos hacer una iteración con este método for each y creamos un callback que va a recibir cada uno de los teams. Vamos a llamarle team y por cada team, entonces vamos a crear un option tag. ¿Cómo creamos un option tag? Pues vamos a llamarle primero, a crear una variable primero option tag. Y aquí vamos a guardar lo siguiente. Document.createElement option. Con esto creamos un elemento option, ¿ok? Que son los que van a llenar finalmente el select con las respectivas opciones. Ok, entonces creamos el option y luego le damos algunos valores. Por ejemplo, option tag.value. Este value es el que representa a los valores como por ejemplo aquí, cuando ponemos el country ID. En este caso será el ID del football team. Entonces decimos option.value igual a el team.id. ¿Ok? El ID del team que nos trae la respuesta en formato JSON. Recuerden que estamos iterando cada uno de los ítems que vienen en el listado de football teams del país seleccionado. Luego también decimos option tag.innerHTML y este es el valor que se va a mostrar en el select. En este caso correspondería a esta parte de aquí, lo que está entre tag y tag, entre tag de apertura y tag de cierre de option, que será el nombre del equipo de fútbol. Entonces, team.name. ¿Ok? Y finalmente vamos a adjuntar este option tag a el select de football teams. Recuerden, lo tenemos aquí referenciado, football team select.append option tag. Ok, vamos a ver si es que funciona esto. Es una gran parte del trabajo que ya debería estar completa. Vamos a regresar acá. Vamos a refrescar esto y vamos a seleccionar uno de los países. Italia, por ejemplo. Y funcionó. Tenemos aquí todos los
equipos de Italia. Muy bien, pero vamos a darnos cuenta ahora de un problema. Seleccionemos España. Si vemos aquí el Select de Teams, tenemos todavía los equipos de Italia. Y si bajamos un poco más, tenemos a continuación de los equipos de Italia, los equipos de España. Y si seleccionamos otro país, por ejemplo, Inglaterra, tenemos los equipos de Italia, los equipos de España y hacia el final los equipos de Inglaterra. Es decir, se están aumentando simplemente cada vez más opciones y lo que queremos en realidad es que se borren las opciones anteriores y aparezcan solo las del país que hemos seleccionado. Así que vamos a solucionar esto. Lo que tenemos que hacer entonces es de alguna forma borrar todos los ítems antes de que se vuelva a llenar con los nuevos equipos de fútbol. Así que vamos a crear una nueva función que nos permita borrar lo que tenemos en el select. Vamos a llamarle function clear select. Vamos a recibir una referencia a un select como argumento, como parámetro. Y para esta parte vamos a necesitar alguna forma de saber el tamaño del select que intentamos borrar o el número de ítems que tiene el select que estamos intentando borrar. Así que probemos lo siguiente. En la consola del navegador vamos a declarar una variable select y vamos a crear aquí vamos a almacenar aquí la referencia hacia el select de Teams. Entonces get element by ID y el ID del select de Teams era football team, ¿verdad? Ok, entonces football team. Vamos a mostrar select, lo que contiene y en efecto es el select de Teams. Ok, entonces miren lo que sucede. Puedo decir, ya que tengo en select la referencia a este select de Teams, podemos decir select.options y tenemos una colección de todas las opciones que están dentro de select. Así que puedo decir también select.options.length y me dice el número de opciones que tiene. En este caso solo tengo uno porque no he escogido ningún país, pero por ejemplo voy a coger Alemania. Ya tengo más opciones. Y si nuevamente digo select.options.length, me dice ahora que tengo 19 elementos. Si las aumento escogiendo Francia, me dice que ahora tengo 39 elementos y así sucesivamente. Ok, entonces esto nos va a servir acá para poder contar cuántos elementos tenemos en el select. Entonces, ¿qué les parece si decimos... por cierto, otra cosa que debemos tener en cuenta es la siguiente. Por ejemplo, tenemos como elemento primero este texto, select team, como segundo elemento, y tercero y cuarto ya los diferentes equipos. Pero si yo digo select.remove y le doy un índice, por ejemplo el índice 0, y ejecuto, entonces se elimina el primer ítem de la lista. Si vuelvo a ejecutar, se va a eliminar nuevamente el primer elemento de la lista. Y así se van reduciendo los elementos. Así que podemos utilizar esto mismo. Entonces, ahora sí, vamos a entrar en un ciclo repetitivo while. Y vamos a decirle que se repita mientras select.options.length sea mayor que 0. Mientras el tamaño de la lista sea mayor que 0, sigue ejecutando el ciclo repetitivo. Y entonces lo que podemos decir es select.remove y removemos el primer elemento. ¿Okay? Y únicamente el ciclo va a parar cuando ya esto haya llegado al valor 0, el length, ¿okay? El tamaño de la lista. Podemos utilizar ya esta función clearSelect aquí antes de empezar a añadir los nuevos elementos dentro del select. ¿Okay? Entonces decimos aquí clearSelect y vamos a pasarle la referencia a Football Team Select. Ok, entonces repasamos lo que está sucediendo. Ejecutamos cuando se cambia, cuando seleccionamos uno de los países, se ejecuta la función loadFootballTeams, se envía una petición al servidor, Laravel responde con el listado de equipos de fútbol de ese país y con esa información ejecutamos la función buildFootballTeamSelect. Con esa información entonces, lo primero que hacemos es borrar los elementos que anteriormente haya tenido el select de teams. Y acto seguido, construimos los ítems de la nueva lista. Vamos a ver si es que esto funciona. Vamos a refrescar aquí esto. No tenemos ningún team. Vamos a seleccionar España. Y tenemos aquí nuestros equipos de España. Si vamos a Alemania, ya tenemos únicamente nuestros equipos de Alemania. Entonces esto está funcionando correctamente. Sin embargo, tenemos un pequeño problema todavía.
Como ven, al inicio tenemos este Select Team, este primer esta primera opción, y no deberíamos perderla en realidad. ¿Sí? Idealmente debería quedarse aquí siempre, pero cuando selecciono alguno de los países, ese primer ítem se pierde. Así que solucionemos eso rápidamente. Vamos a decirle que haga este ciclo repetitivo mientras las opciones o el tamaño de la lista sea mayor a 1. Y vamos a remover el elemento 1. Es decir, si refrescamos esto, lo que se va a, vamos a ver, Alemania, por ejemplo, lo que se va a eliminar va a ser siempre el que está en esta posición y va a dejar intacto el Select Team, el ítem que tiene el índice número 0. Probamos con Francia, funciona, con España funciona, con Inglaterra funciona. Y bien, entonces hemos creado exitosamente un Select dependiente utilizando Laravel y Vanilla JavaScript. JavaScript sin ninguna librería ni framework. Cosas que podemos mejorar en este código, vamos a verlas rápidamente. Por ejemplo, aquí en vez de utilizar estos callbacks en la manera tradicional, podríamos utilizar arrow functions. Los arrow functions son mucho más cortos. Podríamos hacer lo siguiente. Transformar esto a arrow function de esta manera. Ok, incluso podríamos quitar estos paréntesis de aquí. Acá también. Y esto es equivalente. Y lo mismo en la parte de aquí. Podríamos transformar a arrow function, esta parte de aquí, de esta forma. Ok, y todo debería seguir funcionando de la misma forma, pero esto es mucho más corto, mucho más fácil de leer. Vamos a comprobar que todo funciona. Tenemos equipos de España, equipos de Inglaterra, Italia. Sí, todo funciona igual que antes. Muy bien. Otra cosa que podemos mejorar quizás es acá en nuestro archivo de rutas. En esta parte de aquí podríamos crear, para empezar, una relación en el modelo de countries. Vamos a llamarle a esta relación Football Teams y vamos a definir esta relación. Vamos a decir que este modelo tiene muchos Football Teams. Entonces, como tenemos ya creada esta relación, podríamos acá en el código en el que recuperamos todos los Football Teams, decir que recuperamos el país al que estamos haciendo referencia en la ruta y luego directamente retornamos todos los Football Teams. Y retornamos esto directamente utilizando la relación que acabamos de crear. Veamos si es que funciona. Refrescamos. Vamos a España. Tenemos los de España, Alemania, los de Alemania, Francia, los de Francia y así sucesivamente. Muy bien. Otra cosa que podríamos mejorar es, en vez de pasar aquí el ID y luego recuperarlo utilizando el modelo, podríamos utilizar Route Model Binding para que Laravel se encargue automáticamente de hacer esta consulta, esta de aquí, por nosotros y hacer el código un poco más corto, un poco más elegante. Entonces aquí, en vez de especificar un ID, vamos a decir que esto se va a llamar country. La variable se va a llamar country y va a ser de tipo country. Entonces Laravel va a detectar que aquí estamos intentando recuperar un modelo, va a tomar el ID almacenado en la variable country y va a hacer esta operación por nosotros y retornarnos ya directamente el modelo aquí, de modo que podemos hacer referencia a country y recuperar los football teams. Esto quedó mucho más corto. Veamos si funciona. España, los de España, Italia, los de Italia. Muy bien. Y bien, así hemos terminado el primero de esta serie de videos en los que vamos a abordar este tema de selects dependientes. Este primero ha sido utilizando Vanilla JavaScript. En el siguiente video vamos a hacerlo utilizando Vue.js, que es muchísimo más fácil que utilizar Vanilla JavaScript. Es un poco mucho menos tedioso, digámoslo así. Y como les dije, si ustedes quieren que aborde este problema con alguna otra librería, otra técnica o en otro contexto, por favor déjenmelo saber mediante mi cuenta de Twitter que aparece en pantalla y nos veremos en el siguiente video.